En una tarde de verano en el aeropuerto de Tokio, un Boeing 747 despega rumbo a Osaka con más de 500 personas a bordo. Mientras el vuelo avanza con total normalidad, en la estructura del avión se oculta un problema, que pronto lo convertirá en uno de los mayores accidentes en la historia de la aviación. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...12 de agosto de 1985. Nuestra historia de hoy comienza en la ciudad de Tokio, en una tarde calurosa de verano marcada por tormentas que recorren gran parte de Japón. El aeropuerto de Haneda está lleno de pasajeros que buscan volar hacia sus destinos en medio de la festividad de Obon, una de las épocas más concurridas del año en el país. En una de las puertas de embarque, se encuentra el vuelo 123 de Japan Airlines, un Boeing 747 configurado para vuelos domésticos que debe cubrir la ruta hacia Osaka, un trayecto de apenas una hora. Esta ruta es una de las más transitadas de Japón, y en esta ocasión el avión está lleno a capacidad, con 509 pasajeros y 15 tripulantes que se preparan para partir. La mayoría son familias que viajan a sus ciudades natales para reunirse con sus seres queridos. Para los pilotos, el vuelo también es algo especial. En el asiento del capitán, se encuentra el primer oficial Yutaka Sasaki, de 39 años, quien actúa como comandante en entrenamiento bajo la supervisión de un capitán instructor. Con 3.963 horas de experiencia total, de las cuales 2.665 en el Boeing 747, Sasaki está en la fase final de su preparación para ser ascendido a capitán de la aeronave. Sentado a su derecha y supervisándolo, está el capitán Masami Takahama, de 49 años, un piloto veterano que inicia su carrera en 1966 y acumula 12.424 horas de vuelo, incluyendo 4.842 horas en el 747. En esta ocasión, su rol es doble, ya que debe evaluar a Sasaki, y al mismo tiempo, actuar como copiloto y encargado de las comunicaciones por radio. Detrás de ellos, en el puesto del ingeniero de vuelo, se encuentra Hiroshi Fukuda, de 46 años. También es un veterano con 9.831 horas de vuelo, de las cuales 3.846 en el 747. Ha trabajado durante todo el día en esa aeronave, y para este tramo lo acompañan Sasaki y Takahama, que se unen como relevo de la tripulación anterior. A las 5:56 de la tarde, el gigantesco avión se empuja hacia atrás de la puerta de embarque. Afuera, la humedad y el calor hacen que la tarde se sienta pesada, mientras nubes tormentosas obligan a los pilotos a planear un desvío por el sur, volando sobre el mar, en lugar de seguir la ruta habitual. A las 6:12, el primer oficial Sasaki empuja las palancas de potencia, y el enorme Boeing 747 comienza su carrera por la pista. En segundos, el avión despega con sus más de 500 ocupantes, elevándose sobre la bahía de Tokio. Después, realiza un giro lento hacia la derecha, rumbo a Osaka, mientras los pasajeros se acomodan, algunos charlando y otros mirando por las ventanillas el imponente paisaje urbano que queda atrás. El avión asciende, y el sistema de presurización comienza a trabajar, bombeando aire del exterior para mantener condiciones respirables dentro de la aeronave. Esto ocurre en cada vuelo, y en este 747, con 11 años de servicio y más de 18.000 ciclos de vuelo, es un proceso rutinario. Lo que nadie sabe, es que en la parte trasera del fuselaje, el mamparo de presión, una enorme pieza metálica que contiene el aire presurizado de la cabina, esconde un daño antiguo. Años antes, tras un aterrizaje duro en Osaka, esta sección había sufrido un impacto severo y fue reparada, pero de manera incorrecta. Con cada vuelo, la presión debilitó aún más su estructura hasta que se formaron pequeñas grietas invisibles. Ahora, con este nuevo despegue, está a punto de ceder de forma catastrófica. Mientras el vuelo 123 alcanza los 24.000 pies de altitud sobre el Pacífico,
Todo parece rutinario en cabina. El ingeniero de vuelo vigila los indicadores de presión, asegurándose de que los pasajeros viajen cómodos. Sin embargo, de pronto ocurre lo impensable. El mamparo trasero del avión se rompe con un estruendo, liberando de golpe la presión acumulada en la cabina. El aire comprimido escapa violentamente hacia la cola, arrancando una enorme sección de la parte trasera del avión junto con el timón, la unidad de potencia auxiliar y varios sistemas hidráulicos vitales. En la cabina de pasajeros, la escena se vuelve caótica. Un torrente de viento arrastra objetos sueltos hacia atrás, desprendiendo paneles del techo y lanzándolos al vacío. Las máscaras de oxígeno caen sobre los asientos mientras los pasajeros luchan por ponérselas, algunos con desesperación, otros con manos temblorosas. En la cabina de mando, suena la alarma de altitud de cabina, avisando que el aire ya no es respirable, y de inmediato el capitán Takahama reacciona y decide regresar a Tokio. Marca el código 7700 en el transpondedor, la señal internacional de emergencia, y ordena un viraje a la derecha. Pero al hacerlo, el avión comienza a inclinarse con violencia, y el primer oficial Sasaki descubre que los controles no responden. Ahora, el ingeniero confirma lo que todos temen: la presión hidráulica está en cero, lo que significa que todos los sistemas que mueven las superficies de control están muertos. Sin hidráulicos, el avión resulta prácticamente incontrolable, y los pilotos terminan convertidos en simples pasajeros de su propio 747. Desde tierra, el control de tráfico aéreo comprende de inmediato la gravedad de la situación. No se trata de un regreso rutinario por un motor dañado o por un pasajero enfermo, esta vez el avión está completamente fuera de control. El radar intenta guiarlos con vectores de regreso a Haneda, pero en el aire el Boeing se sacude sin tregua, como una hoja atrapada por el viento. El 747 inicia un movimiento oscilante conocido como Dutch Roll, que hace que la aeronave se balancee de un lado a otro sin control. Al mismo tiempo, sin el mando de los elevadores, entra en un ciclo llamado fugoide, donde asciende bruscamente, pierde velocidad, se inclina hacia abajo y cae con violencia, para luego recuperar velocidad y volver a subir. Cada oscilación representa miles de pies de diferencia en altitud, como si el avión se hubiera convertido en una montaña rusa fuera de control. En la parte trasera, las azafatas recorren la cabina con máscaras de repuesto, asistiendo a quienes ya no tienen oxígeno. Mientras tanto, un pasajero logra tomar una fotografía del caos, capturando imágenes que se convertirán en testigos silenciosos de una tragedia que se desarrolla frente a ellos. En la cabina, los pilotos permanecen tan concentrados en la lucha que olvidan ponerse sus máscaras de oxígeno. Poco a poco, la hipoxia comienza a nublar sus mentes, y la falta de aire a esa altitud reduce su capacidad de pensar con claridad. El control aéreo llama al avión, pero no reciben respuesta, ya que la tripulación apenas logra coordinar acciones básicas para intentar recuperar el control. En ese momento crítico, descubren que aún tienen el recurso de los motores. Aunque los mandos de vuelo no responden, pueden intentar usar el empuje diferencial para controlar de manera rudimentaria el ascenso, el descenso y el giro del avión. Entonces, comienza una de las luchas más desesperadas jamás vividas en la aviación. En medio del caos, los tres pilotos se aferran a la única opción que les queda: usar los 4 motores como si fueran los propios controles de vuelo. Si aplican más potencia en los motores de un lado, el avión puede girar, y si reducen o aumentan la potencia en todos, tal vez logren estabilizar el ascenso y el descenso. El capitán Takahama intenta mantenerse en contacto con control aéreo, aunque apenas logra concentrarse. De manera simultánea, el ingeniero Fukuda recibe por interfono el reporte de una azafata, quien le informa que la parte trasera está dañada, un compartimento se ha derrumbado y los pasajeros ya utilizan sus máscaras de oxígeno. La información llega entrecortada, porque los pilotos están tan sobrecargados que apenas consiguen procesar lo que oyen. A 24.000 pies, la concentración de oxígeno es apenas un tercio de lo que existe a nivel del mar, y el cerebro, falto de aire, comienza a fallar justo en el momento en que la claridad mental es más necesaria. Desde Tokio, los controladores llaman una y otra vez, pero no reciben respuesta, mientras el vuelo 123 avanza como un espectro solitario sobre los cielos japoneses.
A pesar de ello, con un esfuerzo casi sobrehumano, los pilotos consiguen amortiguar en parte el violento fugoide manipulando el empuje de los motores. El avión sigue oscilando, aunque ya no con la misma brutalidad, y en medio de la desesperación surge un pequeño rayo de esperanza. Si logran mantenerlo relativamente estable, tal vez puedan intentar regresar a un aeropuerto. El control aéreo ofrece vectores hacia el aeropuerto de Nagoya, que está más cerca, pero el capitán se aferra a la idea de volver a Haneda, donde hay pistas más largas y mejores servicios de emergencia. En su mente, resuena un pensamiento inquietante: si llegamos, será un choque controlado, aunque a esas alturas cualquier pista ya se percibe como un milagro. La tensión en cabina es tan grande que incluso el controlador les permite comunicarse en japonés para aliviar la carga mental. En medio de esa lucha, el ingeniero recuerda que aún queda una opción: extender el tren de aterrizaje por gravedad sin necesidad de hidráulicos. El capitán lo piensa 2 veces, consciente de que la maniobra podría comprometer la frágil estabilidad que han alcanzado, pero tras unos segundos de duda deciden arriesgarse. Con un golpe seco, el tren de aterrizaje desciende y queda bloqueado en posición. El efecto aerodinámico es ambiguo, ya que el fugoide se atenúa ligeramente, pero el Dutch roll se intensifica. Los pilotos descubren entonces que solo pueden controlar parcialmente un movimiento del avión a la vez, ya sea mantener estable el cabeceo o reducir el balanceo, pero nunca ambos al mismo tiempo. Cada intento exige un esfuerzo agotador, aunque al menos consiguen iniciar un lento giro hacia Tokio utilizando únicamente el empuje diferencial de los motores. Sin embargo, al reducir potencia para estabilizar, el Boeing sigue girando más de lo esperado y termina alejándose. Desde tierra, testigos observan atónitos cómo un Boeing 747 sobrevuela el paisaje sin cola visible. A medida que el avión desciende, el oxígeno en cabina aumenta y las mentes de los pilotos recuperan algo de lucidez. Poco a poco, vuelven a razonar con mayor claridad, pero la realidad es devastadora: han perdido todos los sistemas hidráulicos, un hecho casi sin precedentes en la historia de la aviación. Sin otra alternativa inmediata, intentan desplegar los flaps con el sistema eléctrico de respaldo. La extensión es lenta, pero por un instante consiguen estabilizar el avión y mantenerlo casi nivelado. Es la primera vez en toda la emergencia que sienten que recuperan algo de control, y de inmediato llaman a aproximación de Tokio para informar que están a unas 55 millas al noroeste del aeropuerto de Haneda. Pero esa esperanza se desvanece cuando los flaps comienzan a extenderse de forma desigual. El ala izquierda gana más sustentación que la derecha, y el avión inicia un giro gradual e incontrolable. Los pilotos ajustan motores, pero la asimetría se acentúa y, segundo a segundo, el control que habían recuperado con tanto esfuerzo vuelve a escapárseles de las manos. De pronto, el 747 entra en una picada con una tasa de descenso superior a 18.000 pies por minuto, más de 10 veces lo normal. Los pilotos, desesperados, tiran de los controles con todas sus fuerzas, pero los mandos ya no responden. Instintivamente, empujan todas las palancas de potencia hacia adelante, y el avión reacciona con un ascenso violento, tan abrupto que el morro se eleva hasta 40 grados por encima del horizonte. En cuestión de segundos, la velocidad se desploma y el stick shaker vibra con fuerza en las manos de los pilotos, anunciando la pérdida de sustentación. El avión vuelve a caer en picada y, aunque la tripulación lucha con todas sus fuerzas, la máquina ya no responde. La tripulación intenta una última maniobra: bajar aún más los flaps para recuperar estabilidad, pero el desequilibrio entre ambas alas se vuelve aún más severo. El ala izquierda gana más sustentación y se eleva mientras la derecha pierde fuerza y cae, y en ese mismo instante los motores, mal ajustados, terminan por acentuar la inclinación. El avión entra en un giro cada vez más pronunciado, sin dejar espacio para recuperarse. En un instante final, el ala derecha golpea la cima de una montaña y el avión pierde el control, estrellándose con enorme violencia contra la ladera y convirtiéndose en una bola de fuego que ilumina el bosque. Los controladores aéreos observaron con impotencia cómo el vuelo desaparecía de los radares, mientras intentaban contactar a la tripulación,
pero no obtuvieron respuesta. Minutos después, un avión militar japonés confirmó lo peor. En el monte Takamagahara, se había visto una enorme explosión. La Fuerza Aérea de Estados Unidos, que tenía un avión en la zona, ofreció colaborar en la búsqueda de sobrevivientes, pero las autoridades japonesas rechazaron la ayuda, insistiendo en enviar sus propios equipos de rescate. Convencidos de que nadie había sobrevivido, las brigadas no llegaron al lugar del accidente hasta el amanecer del día siguiente, cuando ya habían pasado más de 12 horas. Cuando los médicos finalmente accedieron a la zona, descubrieron con horror que varios pasajeros seguían con vida después del impacto, pero habían fallecido en ese lapso por no recibir atención a tiempo. De las 524 personas a bordo, solo 4 lograron sobrevivir, todas ellas sentadas en la parte trasera del avión. Tras la investigación, se confirmó que la causa raíz había sido la reparación inadecuada del mamparo trasero, realizada años antes tras un aterrizaje brusco. El fabricante Boeing introdujo cambios de diseño en el 747, reforzando la sección de cola y añadiendo fusibles en los sistemas hidráulicos para evitar que una pérdida total volviera a ocurrir. Japan Airlines, por su parte, modificó sus procedimientos de mantenimiento con controles más estrictos y supervisión reforzada. Hasta la actualidad, el vuelo 123 de Japan Airlines se mantiene como la peor tragedia aérea que involucra a un único avión. Si algo positivo surge de esta tragedia, es que desde entonces los equipos de rescate actúan de inmediato, sin importar la aparente posibilidad de encontrar sobrevivientes. Aunque este caso dejó una huella imborrable, hay otro vuelo que comenzó como un trayecto rutinario, y terminó en una situación igualmente inesperada. Aquí en pantalla, encontrarás el relato de un vuelo que demuestra lo frágil que puede ser la línea entre la rutina y la catástrofe.